Bendiciones, mis amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a este programa que ha sido una enorme bendición. Estamos, como siempre lo he dicho, muy agradecidos con el Señor por este privilegio que Él nos da de poder cada martes poder transmitir la palabra del Señor a través de este programa, pues que ha sido una gran bendición para nuestras vidas y pues nuestro único anhelo es que también sea de bendición para sus vidas. Aleluya, es una bendición más estar en un martes más, valga la redundancia, ¿verdad? Así es, De ajá. conversando de la palabra del Señor. Y estoy asombrado que hoy es 3 de junio. Wow, Imagínate pasa eso. el tiempo Va rápido, el tiempo ¿verdad? volando como agua entre las manos, Así, ya ¿verdad? estamos a medio año como si nada. Sí, ya creo que ahorita ya, bueno, ya empieza, ya cuando sintamos ya vamos a estar a fin de año, ¿verdad? Así es. Pero siempre con la bendición que el Señor nos concede de compartir la palabra del Señor, que nos edifica a nosotros, pero también deseamos que sea de edificación para ustedes. Y hoy tenemos un tema que el Señor nos ha regalado Amén, así para es. poderlo compartir con ustedes y sabemos de que Dios es bueno y que Dios va a permitir que así como nos ha bendecido a nosotros, también los bendiga a ellos, ¿verdad? Amén, así es, porque ese es el único anhelo, que todos podamos salir bendecidos, ¿verdad? Y edificados a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces miremos cuál es el tema que hoy vamos a tratar aquí Conversando la Palabra del Señor. Y el tema que hoy vamos a tratar se llama los errores de los padres. Mire qué Wow. tremendo. Aquí creo que vamos a salir confrontados. Qué tema, ¿verdad? Sí, Porque nosotros tenemos el privilegio de ser papás y seguramente hemos cometido muchos errores, ¿verdad? claro que sí. Muchísimos. Pero bueno, yo creo que lo importante de cometer errores es proceder al arrepentimiento. Y que se va aprendiendo también para ya no cometer los mismos errores, ¿verdad? Vas aprendiendo exactamente. Sí, Y el objetivo de aprender es para solventarlos, para ponerte a cuentas con Dios y para cambiar, ¿verdad? Y ya no así es. volverlos a cometer, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque es Eh, el propósito, ¿verdad? es cuando el Señor encontró a aquella, bueno, encontraron a aquellos religiosos a aquella mujer en pleno acto del adulterio. Ujú. Y el Señor, después de perdonarla y de liberarla de una matanza, le dijo algo muy importante, fíjate, le dijo, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, los errores que nosotros podemos cometer, sin duda alguna, no le agradan a Dios porque Claro, el error es pecado. así es. Pero viene el Señor y te dice, vete y no No peques pegues más, más ¿verdad? así. Ujú. Y entonces yo creo que nosotros como padres, a lo largo de nuestra vida hemos cometido muchos errores porque lamentablemente no hay un manual que nos pueda decir Ujú. cómo ser padres, ¿verdad? Sí, uno va aprendiendo día con día, ¿verdad? Sí, error tras error y algunas veces horror tras horror, Exactamente. ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo lindo y lo bueno de todo esto? Ujú. Que tú reconoces, el Sí, reconocer que pues que no lo hiciste bien o que fallaste sí, e ir a pedir perdón, ¿verdad? Y tratar la manera ya no volver a cometerlos, sí. de ir mejorando cada día. Sí, por eso es que hoy vamos a hablar de estos errores con el único propósito de que nosotros podamos salir redarguidos y con una esperanza el día de hoy. Amén. Así que vamos a empezar a leer el primer versículo a manera de introducción, el por qué es importante que nosotros reflexionemos acerca de los errores que hemos cometido como padres. Y si alguien no es padre aún, Que pues tome sepa nota. que tome nota, porque sepa que algún día lo será, Así ¿verdad? es. ¿Verdad? Algún día lo será. Entonces vaya ya tomando nota para que no cometa los errores que pudimos haber cometido nosotros. Exactamente así. Entonces leamos el primer versículo, por favor. Colosenses 3:21. Ujú. Padres, no hagan ser resentidos a vuestros hijos, no sea que se desanimen. Wow. Esta es una versión, bueno, que está en inglés y yo pues la traduje con un diccionario, espero haberlo hecho bien, pero me llamó la atención algo que dice, padres, no hagan resentidos a vuestros hijos, o sea, no los hagan resentidos, porque de ahí viene aquella palabra que dice, él es un resentido social, ¿verdad? Ujú, que no se Porque, relaciona con las demás personas. sí, porque fue alguien lastimado en sus sentimientos, Ujú, tiene un rencor, así es. tiene un dolor, tiene una herida muy profunda que hace que sus sentimientos no sean correctos. Por Ujú, eso es que no puede amar, ujú, no puede perdonar, no puede ser feliz, no puede ser cariñoso, no puede ser expresivo, ujú.
porque el daño lo sufrieron en la casa, ¿verdad? Tremendo, Y, vive frustrado totalmente, ¿no? y La fíjate que frustración. el daño se lo hicieron sus propios padres Wow. a través de los tratos, Ujú. a través de las reacciones. Y esos son los errores que uno como padre comete, porque a veces un hijo quiebra un vaso Y y lo como primero que que hace si, uno es regañarlos, sí, hombre, ¿no? como que si el vaso fuera lo importante. Y lo Exactamente. importante son los hijos, pues, ¿verdad? Sí, sí, Y- rápido uno alza su voz, sí, lastimando, ya sea físicamente o muchas veces también verbalmente, ¿verdad? Y sí. físicamente, pues Sí, ya. y entonces ahí, dependiendo el tipo de regaño que se haga, cómo se llame la atención, se puede estar dañando los sentimientos de Sí. ellos. Y entonces imagínate un hijo resentido con miedo, un hijo resentido con complejos, Ujú. no va a poder desarrollar su vida, no va a poder alcanzar las cosas que Dios le quiere dar, no va a poder disfrutar la vida, porque tiene un resentimiento que le está lastimando su corazón. Sí, no se va a poder desarrollar o desenvolver como la naturaleza que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque hay algo en él que no le permite. ¿Por qué? Porque fue lastimado, ¿no? Sí, Fue por eso es herido. que dice la Biblia que el Señor nos dio espada en nuestra boca, ¿verdad? Pero no la tenemos que usar al estilo Pedro, porque Pedro sacó su espada y le cortó la oreja Sí. al Malco, creo que se llamaba el que fue afectado, sino que nosotros Dios nos dio la espada para bendecir, Ujú. Para proclamar para proclamar bendición y bendición, desatar bendición no sobre. para lastimar, no para Sí. herir, porque nosotros tenemos el privilegio de ser pastores por la gracia de Dios. Y muchos de los que nos están escuchando a lo mejor son padres cristianos. Ujú. Y entonces el daño que un padre cristiano, ya sea este ministro o no ministro, que le puede hacer a un hijo es mucho mayor que un impío se lo haga a su hijo, porque el impío no conoce, Exactamente. pero El Hijo de el Dios Hijo sí de Dios ya sí conoce, conoce. exacto. Y entonces el daño va con una doble porción, Sí, ¿verdad? Va con un doble efecto. Lastima exactamente. más, pues, golpea más, Sí, ¿verdad? sí, porque imagínate, aún sabiéndolo, se cometen esos errores, Ujú. ¿verdad? Cuando debería ser diferente, porque si conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y que ahí dice que debemos de amar y hacerlo bien hecho, pero lo hacemos mal. Entonces como que es como una doble Es condenación doble también, condenación, es doble. exactamente. Y fíjate que cuando nosotros lo hacemos mal sucede algo, que hay una gran estadística que los padres están metidos en la iglesia, pero los hijos no. Sí, ¿Verdad? y es por eso. Y entonces cuando tú platicas con los hijos, te das cuenta del concepto que ellos tienen de sus padres es muy malo. Ujú. Yo una oportunidad tuve el privilegio de atender a un niño ahí en la iglesia que nosotros fuimos Enseñados, enseñados, ¿verdad? formados. Ahí con nuestro apóstol Sergio. Ujú. Y se acerca un jovencito y me empieza a hablar muy mal de su papá. Y me dice algo muy importante: mi papá me trata mal. Ah, pero aquí en la iglesia profetiza, me dice. Wow, Y, sí. y eso me impactó mucho a mí, ¿verdad? Me impactó mucho porque los hijos tenían problemas de vicios, de cigarro y todo eso, y los papás tenían dones espirituales, pero los dones espirituales los ayudaban ellos para edificar a la iglesia, Pero no a los pero hijos. no a los hijos, no a su casa, ¿verdad? Exactamente. Y entonces es ahí cuando se crea un resentimiento, porque él estaba resentido hacia sus padres y lo demostraba hacia la congregación, Sí, ¿verdad? pues, y ellos como que en una forma como que forman una rebeldía en ellos, Así es, ¿verdad? Como así es, que su forma de inconformidad, ¿verdad? Que no están de acuerdo en la manera que se están educando, creando, y se vuelven rebeldes. sí, Y tremendo, porque fíjate que podemos estar vacunando a nuestros hijos en contra del Evangelio. sí. Y en lugar de que se acerquen, los estamos alejando más, porque en el caso de esta persona que tú contabas, profetizaba. Entonces, ¿qué testimonio estaba recibiendo el hijo de? Ajá, No le iba a recibir no. la profecía, digamos, Se y la lo reci- iba a acusar o a Mira, señalar. se la recibieron más de 3,000 Sí, pues, pero personas, menos su hijo. pero menos su hijo. Imagínate si el Señor lo quería utilizar para hablarle a su hijo, pero el vaso, Sí, hombre. pues estaba Y es que lo que pasa es que a veces nos preocupamos tanto por cuidar la viña ajena que la nuestra no descuidando cuidamos, la ¿verdad? nuestra. Y Y nos van a pedir cuenta de la viña sí, que el Señor nos dio. y por eso es que hay que estar atentos a la palabra y aprender de los ejemplos que se dicen en la palabra, ¿verdad? Y por eso es que hoy vamos a evaluar un ejemplo de un gran siervo de Dios al cual yo admiro y respeto mucho, y su vida es un gran ejemplo de enseñanza de la palabra de Dios.
Y hoy vamos a hablar de los errores de David como padre. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos esa frase? Porque David fue muchas cosas, fíjate. David fue pastor, David fue profeta, salmista, El dulce el cantor de dulce Israel. cantor de Israel, el ungido de Jehová. Fue un gran guerrero, pero también fue padre. Y entonces como padres cometió errores. Muy fuertes los errores que David cometió. Y entonces nosotros debemos de analizar la vida de David, no para juzgarlo, Sino sino para aprender de él. para vernos en un espejo y a ver si no cometemos algún error nosotros iguales a él. Si no estamos fallando en alguna parte de lo que él falló, ¿verdad? Sí, y entonces por eso es que hoy David cometió muchos errores, le aclaro, pero hoy vamos a ver solo uno o dos, más creo que uno, ¿verdad? Sí, por el tiempo que se nos va muy rápido. Sí, más por el tiempo, ¿verdad? Entonces, si podemos ver acá en el libro de Primera de Crónicas, 3:1. capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito Amnón, Daniel, Absalón, Adonías, Cefatías y Tream. El 3:5. Y estos le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, los 4 de Betsua, hija de Amiel. Sigamos. También Ibnar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Ajá. Y Tamar fue hermana de ellos. Ay, qué nombrecitos, ¿verdad? Ahí está por si usted le quiere poner nombre a alguien, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos aquí, fueron 19 varones y Tamar, ¿verdad? Su única mujer. Su única mujer serían 20. Por lo menos esos describe con nombre, ¿verdad? Entonces vemos que, imagínense qué tremenda responsabilidad de este hombre, 20 hijos. Wow. 20 hijos, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos decir a quién amó más, a quién amó menos, a quién amó regular, sí. y muchas cosas. ¿Quién era su preferido? Sí, muchas cosas se pueden ver acá, ¿verdad? Y entonces empecemos en esta hora a analizar a este bendito varón, ¿verdad? Y entonces, mira lo que pasó. Dice la escritura que Satanás incitó a David. Ese es el primer error como padre, ¿verdad? El primer error como padre es que tú te dejes incitar. Y máximo aún que te dejes incitar por el enemigo, ¿verdad? Sí, que el Señor lo reprenda. Y entonces miremos aquí a la luz de la palabra qué fue lo que David hizo. Si me haces favor de leer. Primera de Crónicas 21:1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Ok, mira, este hombre quería hacer un censo, ¿verdad? Como dice ahí, motivado por Satanás, quería contar cuánto pueblo él tenía. Entonces, su general en jefe, Joab, le está diciendo: mi rey, por favor, no haga eso, ¿verdad? No lo haga, que el Señor le añada 100 veces más. Pero si tú lees el versículo 4, me impresiona algo muy ahí. Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Mira esa frase. Le están diciendo a David: mi Señor, mi rey, que Dios le añada más, que Dios lo haga más grande. Por favor, no haga eso contra Dios. Pero me impacta esto tan duro que dice: y la palabra del rey prevaleció. Como que dice, aquí se hace lo que yo diga. Sí, pues, ¿qué había en el corazón de él para que todo el mundo se enterara? Sí. Que el reino era el más grande que él tenía. Sí, imagínate eso. Y ahora, si seguimos leyendo aquí el versículo 5, ¿qué dice? Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. ¿En total eran cuántos? 1.570.000. 1.570.000. ¿Verdad? Y creo que la Biblia dice que hay 2 tribus que no contaron. Y entonces mira la grandeza. Mira la grandeza. Pero lo que yo quiero señalarle algo aquí muy importante es que la palabra del rey prevaleció.
Y entonces, aquí me recuerda No recibió el una, consejo, una ¿verdad? canción del mundo que decía, con dinero, sin dinero, hago Yo siempre hago lo lo que que quiero. quiero, sí, Y mi palabra es la ley, ¿verdad? sí. Y, ¿Y quién lo y sacaba de ahí? sí, y entonces mira a David, pues, le están diciendo todos que eso es malo. Todos miraron que eso es malo, pero él dijo, esto aquí se hace lo que yo diga. Entonces, ¿qué pasa qué sucede en los hogares? Sucede que a veces los padres toman decisiones irresponsablemente y no se dan cuenta de que al tomar ellos decisiones, no solo ellos pueden salir afectados, sino que afectan A la familia. a la familia entera, Los pues. que vienen atrás Sí, los que tuya. vienen atrás. Ujú, Y entonces él aquí era un padre con un montón de hijos y su trabajo era ser rey. ujú. Y lo estaba haciendo mal porque se estaba dejando incitar por Satanás, Imagínate. ¿verdad? Y aún así el orgullo, el machismo, la soberbia, la altivez de decir aquí se hace lo que Sí, yo yo quiero, dije cuando y yo se quiero, hace, exacto. y punto, ¿verdad? No Y escuchó consejo sí, porque le estaban diciendo no lo no lo hagas. hagas, ¿verdad? Pero él pues no hizo caso a la voz. Por eso que cuando vamos a tomar decisiones trascendentales, tenemos que sentarnos. Y por eso dice la Biblia que cuando tú vayas a construir, siéntate y calcula a ver si te alcanza o no. Para ver, para que no te quedes a la mitad de camino y seas la burla de los otros. Exactamente. Entonces, cuando las decisiones trascendentales, como por ejemplo, comprar una casa, Ujú, un comprar un carro. carro, sacar una tarjeta de crédito, Ujú. sacar un préstamo, colocar a los hijos en determinado colegio, todo eso se tiene que calcular Sí, porque porque para ver si te alcanza tu presupuesto y no sí, vayas a estar después sufriendo si te sí, alcanza, no te va a alcanzar. vivir tu realidad, porque si tú Ujú. quieres vivir de apariencias y decir, como mi hermano tiene, como mi amigo tiene, como mis compañeros de trabajo tienen, yo también, pero si tú no tienes, ¿por qué lo vas a hacer? No, ¿y para qué te vas a endeudar si de ahí vas a estar, no vas a ni poder ni dormir pensando que Sí, tienes que pagar la deuda, sí, pues ya. sí. Poner otra decisión trascendental es eh, cuando uno tiene que moverse de un lugar a otro. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros, cuando Dios nos envió acá, pues, gozosos porque le venimos a servir a Dios, Ujú. pero sin embargo la transición de un país a otro sí la sentimos, pero lo que nos fortalecía es que estábamos sirviéndole a Dios. Entonces, hay personas que dicen, vámonos a Estados Unidos. Ujú. Estamos muy endeudados, tenemos que Sí. irnos a Estados Unidos, pero no tenemos visa. Vámonos mojados Mojados. y se cruzan y a veces tienen éxito y otras veces no. Sí. ¿Ya? Otras veces se cometen daños irreversibles. No, y fíjate que ahorita se me venía a la mente Noemí y su esposo Ujú. que se fueron. Y Oh, mira, sus impactante hijos eso. Sí, murieron. porque Elimelech dijo, en Belén hay hambre. ¿Qué ejemplo Ajá. más extraordinario acabas de poner? Le dijo, vámonos porque aquí hay hambre. ¿A Ujú. dónde vamos a ir? A Moab. Papito le ha de haber dicho Exactamente, ¿qué vamos a Noemí, ir a ¿verdad? hacer? Moab es un pueblo de Ujú. maldición, el Señor lo maldijo. A mí qué me importa. Sí. Mi palabra es la ley aquí. Vámonos. Y se fueron. Imagínate, y solo que se va a morir Y a morir él y sus hijos. imagínate eso, Fíjate imagínate eso. que la mala decisión te puede llevar a la muerte. Sí, Y no solo tu sí, vida, eso es sino que también a impactante. tus hijos, Es pues. impactante porque las malas decisiones matan, eh, algunas veces físicamente, Sí, el desafortunadamente, ejemplo de que mencionamos de Noemí y su de esposo. Noemí y también Ajá. de David, porque Sí. ahorita vamos a seguir leyendo, pero otras veces matan la esperanza, matan la alegría, Ujú. matan el gozo, Los sueños. matan la paz, matan los sueños, matan la ilusión y algo muy terrible, matan el amor, Wow. ¿verdad? Sí. Sí, porque se enfría el amor por tomar esas malas decisiones, Sí, ¿ya? sí, porque Y la gente se después, amarga, ajá, y te apartas. sí. Y ya apartado de los caminos del Señor, es más, eres presa fácil para que el enemigo te destruya. Sí, Ya. impresionante ese ejemplo que acabas de poner, la verdad, me impacta mucho, me impacta mucho. Ahora, si seguimos leyendo, creo que habíamos leído el versículo 5. Si seguimos leyendo el versículo número 7, ¿qué dice? En Primera de Crónicas, ¿verdad? Sí, 7, ajá. ajá, También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. solo Maya, solo mira, ese censo desagradó a Dios, Sí. porque el censo venía incitado por Satanás, el adversario, el rival, y David era un rey ungido por Dios.
puesto por Dios. Ujú. ¡Fua! Se supone que tenía el Espíritu Santo, Sí, ¿verdad? y se supone que tenía que hacerle Ajá. caso a su jefe, que es Dios, Ujú. ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo entonces. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Mm, Pero reconoció a pesar de todo, ¿verdad? sí, sí lo reconoció, porque dijo, esto que he hecho es Ajá. un gravísimo error. Estoy metido en un gran problema. Tomé una pésima Ujú. decisión. Cuando alguien te incita es porque tú sientes una motivación. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros decimos, sentí hacer Sentí esto, de Dios. Ajá. deseé hacer esto, Dios puso este sentir O en el mi Espíritu corazón. Santo. El Ujú. Espíritu Santo me habló Sí. y me dijo que lo hiciera. Y mentira, no es el Espíritu, no es Dios, Puede ser el alma, era ¿verdad? exacto, Sí. es el vivo deseo de tu alma que te empuja Te a impulsa a hacer hacerlo. algo que no le agrada a Y Dios. entonces tú para justificar la decisión dices, Dios me habló. Y mentira, Dios no te Sí. habló. ¿En qué momento diría el Señor, verdad? ¿En qué Sí, momento te hablé? ¿en qué momento yo dije hacerlo, verdad? Ajá. Y entonces vino David y como tú dices, recórcholis, he pecado, este pecado es muy grande, a tal punto que ese pecado se llama Ne- iniquidad, Sí. porque la necedad es eso. Fíjate, mira, mira qué Iniquidad. tremendo. La necedad es eso, la necedad es iniquidad, porque la iniquidad es hacer el pecado sabiendo que es pecado y sabiendo que afecta a Se Dios puede decir. y ofende a Dios y sabiendo que la paga el pecado de muerte. Como que Ujú. dice, me vale, de todos modos yo lo hago. Por eso Sí. es que David dijo, mi palabra es la que vale. Sí, no, y dice, mira, pero dice, porque he obrado muy neciamente. Muy Entonces él neciamente. reconoció que tenía necedad en su corazón y por esa razón también lo hizo. Sí, ¿Ya? imagínate, alguien necio. Porque te están advirtiendo, no Sí, lo hombre, hagas. sí, Y aún hombre. así él dijo, no, yo sigo en mi necedad y lo voy a hacer, ¿verdad? Sí, Sin importar la consecuencia que de ahí iba a tomar la decisión que él iba a hacer, sí, pues. como que dice, yo una vez digo algo, lo tengo que hacer. Pero si lo que has decidido hacer está malo, eh, errar es de humanos, dice un dicho, y corregir Ujú. es de sabios, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué vas a hacer algo que Que le va a desagradar al Señor. sí y que alocadamente tomaste una decisión, pero que después Dios te dio la oportunidad de reflexionar y te das cuenta que es malo? ¡Para! Sí. Detente y di, ya no voy a hablar así, porque el obrar neciamente te lleva a perder muchas cosas, te lleva a desagradar a Dios, que es lo peor, pero después se te empiezan a cerrar todas las puertas de Ujú. bendición y es ahí, amados amigos y amados hermanos, cuando como seres humanos nos frustramos de no alcanzar aquello que debíamos haber alcanzado. Pero ¿por qué no lo alcanzamos? Porque actuamos con nuestras propias fuerzas, Sí. actuamos con nuestro propio ego, con nuestro Nuestros propio orgullo, impulsos, y ¿verdad? esos benditos impulsos Sí. son los que hay que ponerlos a los pies de Cristo, Exactamente, sí, hombre. porque muchas veces somos influenciados por esos impulsos y nos gana el Sí, hacer, esto, ¿verdad? Y a la larga, pues no te va a beneficiar en nada porque lo que va a hacer es que te va a impedir tus bendiciones, pues. Y sí. vas a traer arrastrando a quien se te ponga enfrente o a quien venga atrás de ti. Imagínate eso. Son consecuencias. Ujú. Ok, y entonces David, esto que hizo no se quedó así. Esto tuvo consecuencias. Porque Dios dijo, muy bien, ya reconociste que es un grave pecado el Ujú. que hiciste, que es una iniquidad porque obraste muy neciamente. Neciamente, ajá. Muy bien, qué bueno que reconociste, pero ahí va la consecuencia. Miremosla pues. ¿Qué Primera de dice? Crónicas 21 del 9 al 12. Pusimos del 9 al 12 porque abarca toda la historia, pero solo vamos a leer un Ok. versículo, ¿verdad? Ajá. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así dice el Señor, te propongo tres cosas. Ujú, Escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. ujú, 3 años de hambre, ujú, 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, ujú. 3 días de la espada del Señor, esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Wow, mira qué Oh, tremendo. Primera Crónicas 21 gran del 9 castigo. al 12. Ujú. Mira que te propongo tres cosas, le dijo el ¿Qué Señor. decidiría David?
Ahorita lo vamos a ver. Veamos, ¿sí? Pero me llama la atención algo, mira. El común denominador de estos versículos es el número 3. 3 años, Ujú. 3 meses Y 3 o 3 días. días, ¿verdad? Ajá. O sea, la esencia de lo más doloroso son los 3 días. Por eso es que es lo más corto. O sea, lo más liviano ahí eran los 3 años de hambre, ¿verdad? Pero ¿por qué 3? Porque Dios le estaba ministrando el espíritu, el alma y el cuerpo a David, Sí, ¿verdad? De una manera impresionante, wow. ¿sí? Y esto se me asemeja a mí a algo, mira, porque cuando nosotros lo miramos ahí, esos 3 años de hambre, Ujú. ¿a qué se iguala? A escasez económica, Ok, y ahora, los 3 meses de derrota, derrota, adversidad y o persecución. sea, que sí que nada te sale Sí, bien. pues. Ahora, Nada. 3 días de la espada del Señor. Cielos cerrados y juicio del Señor. Ok, entonces le Wow. dijeron, David, ¿cuál de las 3 escoges? ¿Cuál de las 3 quieres? Porque Wow. todo efecto tiene una La consecuencia. consecuencia, sí. Y Así entonces, ok, ya reconociste, perfecto, pero ¿qué quieres tú de eso? Y entonces a nosotros nos causa gracia y nos reímos porque viene David imagínate y estar en el lugar de él, ¿cuál aceptarías sí, y tú? David dijo, yo quiero caer en las manos de Dios porque Dios es misericordioso. Y entonces dice la escritura que Dios envió un ángel, fíjate. Y el ángel destruyó a 70,000 hombres inocentes de la decisión del líder. Sí, pues. Va, Imagínate, corrió sangre a consecuencia de su mala sí, decisión. bajémoslo al nivel como padre, Ujú. porque él era un padre espiritual para todos ellos. Él era un pastor. Es cierto. Va, ahora, bajémoslo a nivel de padre de familia. Cuando un padre de familia toma una decisión mala, no solo hay muerte, sino que hay una gran muerte, hay una gran pérdida. Destrucción, sí. Hay pérdida económica que Ujú. es devastadora, ¿verdad? Ujú. Eh, Familiar pérdida también. familiar, Sí. pueden haber Sí, divorcios, exacto. pueden haber separaciones, hijos que se puedan ir de la casa. O muerte también, ¿verdad? Y en el peor de los casos, una muerte, Sí. ¿verdad? Y entonces ahí es como padres De ponerse. de decir, tenemos en el caso de los padres, la voz y el voto, Ujú. y el veto, ¿verdad? Ujú. Y los hijos a veces solo tienen voz, pero la voz de los hijos no prevalece, porque la decisión es de los padres. Y entonces imagínate los hijos cuando ven a sus padres tomar una mala decisión. Sí. El ejemplo que se le está dando también. Sí, hombre. Y Ya, ellos pueden crecer con eso también tomando malas decisiones. sí, y teniendo contra ti o contra mí un resentimiento o contra el padre de familia que lo Sí. está haciendo. Y por eso es que nosotros necesitamos con la ayuda de Dios encontrarle la solución a esto. Y entonces miremos cuál es la solución a esto, ¿verdad? Porque esto, gracias a Dios, tiene solución. Y Gloria a entonces Dios. leamos, lástima que no le puse aquí ir por diapositiva por diapositiva, pero tú lo puedes ir leyendo Primera versículo de por Crónicas versículo. 21 y 18. Ajá. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Jebuseo. Ahora, permíteme, vamos a explicar el versículo 18. Ok. Gad era un vidente, un profeta Ujú. vidente. Y entonces el ángel que había estado matando a los 70,000 le dijo al profeta, dile a David que edifique un altar. Ujú. El problema es el siguiente, que el enemigo incitó a David para destruirle el altar. Sí, pues. ¿Verdad? Cuando él le hizo caso a la incitación del enemigo, le destruyeron el altar. Y al destruirle el altar, le destruyeron la comunicación con Dios. Entonces, mira, el enemigo lo que hizo, con una incitación, destruye el altar. Por eso, ¿qué te provoca a ti tomar una decisión? Porque lo que está en juego es tu altar familiar, tu altar personal y en nuestro caso como pastores, el altar congregacional. Porque eso fue lo que se destruyó. Ujú. Ve y dile que edifique un altar, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo el versículo 22. Entonces David dijo a Ornán, dame el lugar de esta era para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio para que se retire la plaga del pueblo.
Sigamos, ¿Sigo? por favor. Y Ornán dijo a David, tómalo para ti y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante tus ojos. Mira, daré los bueyes para holocaustos y los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Lo daré todo. Mira, este era un siervo que sabía lo que estaba pasando, Ujú. porque él vio al ángel, se asustó y le dijo, yo te lo regalo, yo te lo regalo. Pero el versículo 24, mire. Pero el rey David dijo a Ornán, no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Ujú. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro para el lugar. Ok, entonces viene David y dice, ya entendí que ahora yo tengo que ofrecer un sacrificio al Señor. Y tiene que ser un sacrificio que me cueste. Me cueste, sí, porque no era fácil, pues todo. Sí, todo lo que estaba Si no, no lo pasando. iba a valorar Lo que también. estaba pasando era cardíaco. Ujú. Ok, entonces ahora, cuando los padres toman decisiones fatídicas y hay una gran destrucción, ellos creen, o uno cree, que con orar y pedirle a Dios, Dios te perdona. Estoy de acuerdo. Y Dios puede cambiar las cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero Dios permite que en cada una de esas decisiones haya una enseñanza de parte de Él para los padres, Sí. ¿verdad? Y entonces David aprendió algo, que tenía que tener altar, que se lo había destruido el enemigo, y que los sacrificios tienen un valor, tienen un costo, se tiene que pagar un precio. En este caso él pagó un precio monetario, pero también es un precio espiritual que se tiene que pagar. En pocas palabras es decirle, a Jehová lo que le gusta es mi corazón, es mi comunión con Él. Entregarle eso, ¿verdad? Sí, Ofrendárselo al Señor. eso es. Ofrecerle como un holocausto, ¿verdad? Nuestro corazón al Señor. Sí, ¿Ya? y ahora miremos lo siguiente. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto, ¿qué fue lo que pasó? Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y Ajá. el Señor ordenó al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Mire qué tremendo eso. Porque David hizo lo que Dios le dijo. Edificó el altar y mira pues, mira qué tremendo Porque es le habían esto. declarado venganza, Sí, pues de que... sí, pero mira pues, cuando edificas tu altar sucede algo. Puedes ofrecer holocaustos, que yo lo voy a poner de esta manera como este ejemplo. Diezmos Ujú, y ofrendas. ujú. Y puedes invocar el nombre del Señor. Mira, qué impresionante esto, hermano, qué impresionante. Porque también lo podemos ver de otra manera. Puedes buscar a Dios con sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, búsqueda personal. Invocar el nombre del Señor es clamar y Con decir, gritos y Señor, gemidos, ayúdame, ¿verdad? Ajá. ayúdame, Que ya ¿verdad? no puedes ni respirar porque de la gran necesidad que estás. Sí, y cuando tú ¿Qué tienes tenés? altar, Dios responde. Cuando tú oras y no tienes altar, Dios no responde. Dios no Wow. responde. Por eso es necesario que tengamos altar. Porque si tú tienes altar, ten la seguridad de que Dios te va a responder. Ujú. Y la forma en que Dios le respondió a David fue con fuego. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por fuego? Pues el fuego del Espíritu Santo. Ujú. Entonces va a venir Dios y para sacarte de ese Condición. desastre, de esa condición, de tu mala decisión, va a enviar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar, te va a enseñar, Ajá. te va a consolar, Te va a te hablar va a también. hablar, te va a convencer de pecado, justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo, como es Dios, pues no falla, Sí. ¿verdad? Y Y va a entonces, morar en ti. y eso es más importante, va a Ajá. morar en ti, te va a purificar, te va a Ajá. limpiar, vas a ser templo para el Espíritu Santo y te va a volver un hombre sabio, porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento. Sí. ¿Verdad? Te cambia totalmente, pues. Sí, Porque teniendo el Espíritu Santo vas a poder tener todo. Los dones, ¿me entendés? Los frutos del Espíritu Santo. sí, Entonces vas a estar, pues, hecho con todo eso. sí. ¿Ya? Y aquí viene algo muy importante, amor, mira, porque cuando David hizo todo eso,
presentó holocaustos, presentó ofrendas de paz, invocó el nombre del Señor, vino la respuesta con fuego y automáticamente se le ordenó Ujú. al espíritu, porque los ángeles son espíritus, que dejaran ya de destruir. Entonces, cuando tú tienes altar y Dios te responde, Dios para la destrucción. La misericordia de Dios, ¿verdad? Sí, Tú. detiene las consecuencias. Ajá. Y entonces de ahí tenemos que sacar un aprendizaje nosotros, Sí. que como padres de familia debemos de aprender a tomar buenas Buenas decisiones. Y ¿Verdad? detener la destrucción. Sí, Pero ¿de qué manera lo vamos a detener? Clamando al Señor, ofreciendo también sacrificios, ¿eh? Por lo menos edificar. nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sí. Es una manera también, ¿no? Fíjate que a nivel de familia se debe de tener un altar en lo personal. Yo tengo que tener un altar personal. Tú tienes que tener un altar También. personal. Pero debemos de tener un altar familiar. ¿Por qué? Porque en el altar familiar existe el común acuerdo. Y el común acuerdo es que cuando uno hace huir a 1000 y Y dos dos a hacen huir a 10,000. 10,000. Ahora, cuando hay un común acuerdo y se une la familia a orar, se unen los hijos, Ujú. se instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él y se vuelve una comunión hermosa con el Señor y el Señor se manifiesta en ese hogar y bendice a los hijos, bendice a los esposos y las bendiciones no paran, no cesan, es algo maravilloso, es algo hermoso lo que sucede. ¿Qué puertas vas a tener ahí abiertas? Ninguna, Ninguna. ninguna. ¿Por qué? Porque tu altar, vas a tener altar en tu casa y en tu corazón, ¿ya? Sí. Entonces va a permanecer el Espíritu Santo contigo Y por eso es que y te va a blindar, porque es una eso, protección. eso. Y Ajá. por eso es que como el enemigo lo sabe, incita. Ujú. Pero el enemigo no te va a decir, hey, pastora, destruye tu altar, porque tú le vas a decir Pues, que claro. Jehová te reprenda. Sí. Él De otra manera sutil, él es sí. listo, él es astuto, él es la serpiente. Sí. Entonces él viene y te quiere, Te va a y quiere engañar, incitar, engañando. provocando Sí, también conoce tus deseos, conoce tus emociones. Por debilidades. eso, ahora, cuando uno tiene deseos, tiene que tener cuidado que los deseos no sobrepasen. Ujú. Porque el enemigo dice, él tiene deseo, él tiene muy fuerte un deseo por algo. Por eso dice la Biblia que cuando tengamos un deseo, presentémoselo a Dios con oración y acción de gracias. Y esperemos la respuesta en él, porque si no, ese deseo se vuelve ansiedad y obsesión y el enemigo sabe y te empieza a incitar. A que lo vayas a alcanzar en contra de la voluntad del Señor o Sí. fuera de tiempo también. Porque Sí, puede ser que Dios también te lo quiere dar, pero tú no estás esperando el tiempo de Dios. sí. ¿Ya? Y lo estás haciendo a tu manera y no como Dios quiere hacer. Impresionante eso, Ajá. impresionante eso. Pues, y lo que hace el fin es destruir el altar. Ujú. Ahora, nosotros como pastores tenemos que tener 3 altares, porque ahora tenemos que tener un altar en la congregación, Sí. personal, familiar y congregacional, ¿verdad? Sí. Más responsabilidad todavía. Más responsabilidad, Sí, también. pero más gloria de Dios también, ¿verdad? Amén, sí. Entonces, yo quisiera decirte algo, pero primero las damas, ¿verdad? No, lo que pasa es que ya hemos llegado al límite del tiempo, entonces no sé si tú quieres decir algo antes de... Sí, yo creo que es muy importante que meditemos a través de la luz de la palabra si en algún momento nosotros hemos eh, fallado como padres, ¿verdad? Si no hemos sabido instruir, corregir con amor, conforme dice la palabra, instruyendo al niño a través de la palabra para que no se aparte de los caminos, ¿verdad? Pero nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿verdad? Sí. Porque tenemos un Dios tan misericordioso, un Dios de oportunidades, que Él siempre habla a tiempo y fuera de tiempo para que podamos conducirnos, ¿verdad? Y para que podamos restaurar lo que tal vez en tiempos de ignorancia o por inmadurez no pudimos haberlo hecho. Pues este es un tiempo para que podamos ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge también y como familia, para que juntos podamos ser de bendición y poder instruir a nuestros hijos de la manera que el Señor quiere. Sí, yo creo que es bien importante que podamos nosotros saber cómo instruir a nuestros hijos. Si todavía están pequeños, ¿verdad? Y mira, y aunque Porque si estuvieran, están grandes, estuvieran imagínate. jóvenes o aunque estuvieran grandes, pues como padres tenemos esa bendición de dar instrucciones todavía, ¿verdad? Porque los hijos siguen siendo hijos y nosotros seguimos siendo padres, Amén, ¿verdad? Pero yo creo que las instrucciones para que sean efectivas tienen que ser espirituales, Amén. aunque así sean para cosas materiales.
Pero para que eso suceda, tenemos que tener un altar. Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios. Entonces, si tú estás pasando por malos momentos, si estás pasando por situaciones muy difíciles, si estás pasando por situaciones terribles, te voy a decir algo, con todo respeto y con todo amor, la clave es que tengas altar. Amén. El enemigo te ha destruido tu altar, entonces es momento de ir a Jehová, arrepentirnos y hacer un altar, que nuestra propia vida Sea un sea un altar. altar y Dios en su misericordia te va a permitir edificarlo, tú vas a poder ofrecer tus sacrificios, vas a poder invocar el nombre del Señor y Él te va a responder con el fuego de su espíritu y la plaga cesará Amén. en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por estar en sintonía aquí con nosotros. Si necesitas que podamos orar por ti y necesitas que podamos bendecirte, pues déjanoslo saber ahí en un mensaje, ya sea aquí ahí en los mensajitos o Ujú. un mensaje Privado. al privado, ¿verdad? Ujú. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo martes, si el Señor lo quiere, A la ¿verdad? misma hora. Y por el mismo canal, ¿verdad? Así es. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga abundantemente.